Bueno, espero que anden bien. Nos vamos a meter hoy en una variante no del todo popular dentro de la defensa de rey, que es una defensa muy popular porque, entre otras cosas, ofrece una posición asimétrica que nos permite con piezas negras tener interesantes contrajuegos que a veces se transforman en poderosos ataques, en general con elementos bloqueados en el centro. El, la posición en la que estamos en el tablero surge tras D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 enroque, se puede jugar D6 también, caballo P3, D6, alfil E2 y finalmente E5, arribando a la posición del inicio. Bueno, acá las blancas tienen varias opciones, pero hoy nos vamos a meter, para desgracia de nuestros colegas y amigos agresivos que juegan la defensividad del rey, con la variante del cambio. La variante del cambio inicia con D por E5, D por E5, dama por D8, torre por D8. Y aquí arribamos a la variante en cuestión. ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, que le quita esa pimienta que tiene esta posición para las negras, esta defensa para las negras, y los obligan a ir a una posición más seca, donde hay algunos detalles que las negras deben conocer. No es que ofrezca una gran variedad de recursos para las blancas, pero las negras tienen que estar atentas, y como los amigos fanáticos de la defensa del rey les gusta romper en F5 o contraatacar en el flanco rey y en el centro, en una partida así se pueden encontrar incómodos. Les sugiero cambiar el chip y ponerse atento a los detalles, que son los que permiten a las negras sortear esta variante sin grandes problemas. Como ejemplo vamos a ver dos partidas de dos jugadores particularmente agresivos. Son partidas con alguna antigüedad, pero muy interesantes y modélicas, que nos van a permitir, tanto con blancas como con negras, ver por dónde va la cosa en esta variante. Para comenzar, debemos decir que la jugada natural, caballo por E5, no es la correcta, dado que el negro puede responder con caballo por E4, ¿no? Y tras caballo por E4, alfil por E5 y la partida se iguala. Retrocedemos un cachito para llegar a caballo por E4, ¿no? Acá las blancas, si se les ocurre jugar caballo por F7 pensando en que van a sacar ventaja, después de rey por F7, caballo por E4, se topan, claro está, con alfil por C3, B por C3 y rey por F7, y entonces tenemos una pieza de menos para las blancas. Volvemos entonces a la posición inicial de la variante. Después de torre por D8, la jugada más popular es alfil G5. La segunda jugada más popular es caballo D5, pero bueno, la dejamos para otra oportunidad. Después de alfil G5, lo que queda claro es que ya no hay salto caballo por E4, y la amenaza de las blancas pasa a ser alfil por F6 y caballo por D5, ¿no? Un ejemplo claro sería si las negras juegan H6, aquí viene alfil por F6, alfil por F6 y caballo E5, y estamos en problemas, ¿no? La amenaza sobre F6 y C7 define la partida. Retrocedemos entonces hasta alfil G5, y aquí las negras tienen varias opciones, desde caballo BD7, que es la favorita de Kasparov, hasta torre E8, torre F8 y también C6, que es lo que jugaron
en esta partida. Aquí hay varias opciones, pero las blancas pueden ahora sí aprovecharse de la captura del peón caballo e5. El negro responde con torre 8 y ahora jugamos enroque largo. ¿Cuál es la idea de este enroque largo? Entregando temporalmente la pieza, es que si torre por e5, claro está, sigue torre de 8 jaque, y si torre e8 tratando de defender el alfil de c8, sigue alfil por f6 y después de torre por d8, alfil por d8 y el blanco se queda con un peón de más. Así que tenemos que recurrir a otra cosa, otra posibilidad, vamos a retroceder, es que si torre por e5, torre de 8, sigue caballo e8, simplemente respondemos con torre por c8 y sigue la ventaja blanca. Volvemos a la posición después de enroque largo, así que el blanco se queda temporalmente con este peón de más y el negro recurre a caballo a6, una jugada importante que está a un paso de conectar las dos torres. Algunas de las variantes ya van a dejar de funcionar, como vamos a ver a continuación, y a su vez el caballo se puede dirigir hacia c5 atacando la casilla e4 en la cual está, claro está, el peón. Ahora las blancas tienen dos posibilidades. En esta primera partida, que es una partida disputada por el gran maestro Juan Manuel Bellón López contra el maestro norteamericano Becerra Rivero, Bellón jugó f4 y después vamos a ver una partida de tal contra Splin en la cual el mago de Riga eligió jugar toro de 6. f4 tiene el claro propósito, ¿no?, de qué hacer. Bueno, fundamentalmente de defender el peón de 5. Las negras ahora proceden a jugar h6, alfil h4 y caballo c5. Como dijimos, hay una fuerte presión sobre el peón de 4 de los dos caballos, así que el blanco tiene que recurrir a alfil f3. Y ahora viene una jugada muy interesante que es g5. Al parecer el blanco está entregando otro peón, pero claro, al entregar el peón de g, desvía al peón de f, que está cumpliendo el rol de defender el caballo, ¿no? Y si peón por h por no sirve, obviamente, alfil por g5 por torre por e5. Por lo tanto, deberíamos recurrir a alfil g3, ¿sí? Y aquí las negras podrían responder con g4 con una buena posición. Volvemos a la partida y probablemente sea mejor la jugada alfil f2, ¿no? No probablemente, seguramente alfil f2 tocando el caballo suelto es lo mejor. El caballo retrocede y ahora el blanco tiene que resolver algunas cuestiones, ¿no? Fundamentalmente qué hace con el peón de f por un lado, y por el otro, consecuentemente con esto, qué va a hacer con el caballo de e5, que si se avanza el peón, por ejemplo, queda desprotegido. Y aquí Juan Manuel Bellón López recurrió o descubrió una idea novedosa para la época, que es la jugada caballo por f7. Esta entrega de pieza de caballo le permite a las le permite a las blancas tener una serie de amenazas que obligan a las negras, ahora sí,
a devolver el material que han ganado. Por ejemplo, como jugaron la partida, si el rey por F7 más o menos obligada, sigue E5. Y claro, si el caballo retrocede a G8, ahora surge alfil H5, jaque, rey E8, alfil por E8, rey por E8 y tras F5 creemos que el blanco tiene una posición muy superior. Hay una torre y peón por las dos piezas menores, perdón, torre y dos peones por las dos piezas menores, pero además los peones centrales han ganado mucho terreno y son muy peligrosos. Por lo tanto, caballo G8 no parece ser la solución. Para considerar sería jugar G4, porque en la partida Becerra Rivero jugó caballo por F4. Y tras E por F6, alfil por F6, las blancas disponen ahora de la fuerte jugada caballo E4, ¿no? Que amenaza eliminar el caballo de F6, pero claramente está amenazando caballo de 6, que es una jugada que da doble a la torre y al rey. Aquí Becerra creo que jugó demasiado optimista. Creo que lo mejor hubiese sido jugar alfil E5 y tras G3, caballo G6, caballo D6, alfil por D6 y torre por D6. El blanco tiene una ligera superioridad basada en la pareja de alfiles y un mejor juego de piezas, que no es gran cosa. El rey negro tampoco está demasiado bien ubicado, pero hay poco material y bueno, se puede defender. En cambio, con el alfil F5, la jugada optimista es que cuando el caballo se vaya, venga la jugada caballo D3 y ocasione más de un problema al rey blanco de C1 y al alfil de F2, ¿no? Ahí vemos con estas flechas la amenaza velada o no tan velada de las negras. Entonces Bellón se metió igual en caballo de 6 jaque y después del rey G6 se encontró la fortísima G4 que pone las cosas a favor de las blancas. Otra posibilidad hubiese sido también buena, caballo por E8, pero me parece que desde el punto de vista práctico esta jugada es muy molesta, ¿no? Porque ahora a caballo de 3 jaque el blanco tranquilamente puede jugar rey B1, porque cuando salga el caballo el negro va a perder el alfil y con eso sus chances de mantenerse en partida. En cambio, a caballo de 3, si el blanco juega rey C2, hay un jaque doble que nos trae grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora caballo E1 amenazando al rey con el alfil y con el caballo, rey B3, alfil C2 jaque, rey B4 y caballo F3 con posición ganadora para las negras. Se ha dado vuelta la taba y el blanco está perdido. Volvemos a la partida entonces. Después de caballo de 3, la jugada correcta entonces es rey B1. Y ahora sí, caballo por F2, como habíamos dicho antes, G por F5, jaque, rey G7, única, caballo por E8, torre por E8 y surge ahora la ganadora torre de 7. Después del jaque, el blanco puede sacar tranquilamente su torre y la ventaja material está del lado de las blancas. Volvemos a la posición después de rey B1. Las negras jugaron alfil G4 y aquí el blanco podría haber ganado también con torre por D3, alfil F3, torre por F3
y torre 2, amenazando cosas en B2 que no parecen ser tan suficientes, ¿no? Bellón prefirió no darle tanto contrajuego y jugar alfil por G4, y después de caballo F2, alfil F5 jaque, rey H5, caballo por E8, torre por E8, torre H, E1 es ganadora, ¿no? Después de la única, para no perder material, caballo por D1, sigue torre por E8, caballo por B2 y torre E6. Si alfil C3, ¿no? Sigue torre 3 ganando. Si alfil D4, alfil G6, rey G4 y torre 4 ganando. Y por último, si alfil H8, jugamos C5 con grandes posibilidades de ganar, dada la situación incómoda del rey, ¿no? Quizá otra posibilidad sería jugar también H3, ¿no? Con la posibilidad de recurrir luego a torre 4 si a las blancas, si a las negras les ocurre comer en C4. Así que parece que la única jugada posible es alfil G7, defendiendo H6 también, y después de C5 el caballo B2 está en problemas. La partida siguió un poco más, jugaron B6, torre E3, G4U y torre G3, y ahora se cae el peón de G4, ¿no? Si ahora B por C, torre por G4 y contra alfil F6, la amenaza es H3 y alfil G6 mate. Otra posibilidad sería jugar rey G5, pero después de torre por G4, G por F, rey por F5, torre por G7, caballo D3, torre por A7, caballo por C5, torre C7, y vamos a estar en un final técnico de torre y dos peones contra caballo y dos peones, que el blanco no debe tener inconvenientes en ganar. Así que bueno, esta es la primera de las partidas que queríamos mostrarles sobre la defensa india-rey variante del cambio. En esta segunda de las partidas vamos a ver una partida entre, como habíamos dicho, entre Mikhail Tal y el gran maestro ruso israelí Ilya Smirin. El blanco jugó caballo F3, caballo F6, C4 G6, caballo C3, alfil G7, E4 D6, D4 enroque, alfil D2, E5, D por E5, D por E5, dama por B8, torre por B8, alfil G5 y C6. Tal también cambió, tomó el caballo por E5, y a torre E8 jugó enroque. Las negras eligieron jugar el caballo A6 también, y podemos agregar en el análisis, para complejizarlo un poco, que también es posible caballo por E4, ¿no? Pero luego de caballo por E4, alfil por E5, como en la variante original de la línea, que es claramente inferior, las blancas no deben tentarse con caballo F6, porque después de alfil por F6, caballo D7, las dejan problemas, ¿no? Los dos alfiles quedan expuestos al ataque de las piezas contrarias y las negras entonces ganan material. La jugada correcta no es caballo F6, sino que es caballo D6.
También es posible jugar torre H1, pero caballo D6 es la más ambiciosa. La idea es que si torre E8 aparece alfil F8, y si alfil por B2, especulando con que después de rey por B2 el negro juega torre por E2 y gana un peón, la jugada correcta después de alfil por B2 es rey D2, y ahora las negras están en problemas, ¿no? La torre tiene que salir y no puede salir a cualquier lado, porque si no se cae el caballo, el alfil de C8, perdón, y si torre F8, alfil E7, y las blancas han ganado calidad a cambio de un peón. Así que esta línea no es del todo aconsejable, así que volvemos después de caballo D6, ¿no? Entonces ahí hay que jugar alfil por D6, torre por E6, y ahora las negras pueden jugar caballo A6 con idea de completar el desarrollo, y están en una posición algo inferior porque el blanco tiene la pareja de alfiles y el dominio de la columna D, pero medianamente se pueden defender. Un ejemplo sería después de caballo E6 jugar alfil E3, ¿no? Y lo que decíamos, el blanco tiene el dominio de la columna D y la pareja de alfiles, pero al tratarse de una posición simétrica, ¿no? Hay tres peones enfrentados en cada flanco de ambos bandos, entonces no es muy sencillo de desnivelar. Así que volvemos a la posición original, que es el enroque largo. Esmirín también prueba entonces caballo A6, y aquí, como habíamos anticipado, el mago de Riga juega torre D6. Acá hay varias jugadas para hacer, desde caballo H5, alfil E6, alfil F8, torre por F6, torre por E5 también es posible, de distinto grado y tenor son estas recomendaciones, pero Esmirín opta por la más sencilla, que es torre por E5, alfil por F6, rey, alfil por F6, perdón, torre por F6, caballo C5, y ahora tenemos varias opciones, ¿no? Una opción sería jugar F4, ¿sí? Pero claro, ¿qué responde el negro a esto? Bueno, la jugada correcta es torre por E4, y no es posible jugar caballo por E4 por caballo por E4, y a dónde se va la torre, ¿no? La torre ha quedado atrapada. Otra jugada posible es F3, asegurando el peón de E4, pero después de alfil E6 la amenaza es rey G7, con posibilidades de atrapar otra vez a la torre blanca de F6. Así que el negro tiene esa amenaza y el blanco tiene que recurrir a F4, otra vez torre por E4, caballo por E4, caballo por E4, torre por E6, alfil por E6 y torre de 1 con leve ventaja blanca, ¿no? La estructura de peones blanca está más sana que la negra, pero no es del todo contundente, ¿no?, la situación. Tal elige otra jugada, que es torre de 6, sale la torre de la posición peligrosa de F6, y ahora, tras caballo por E4, torre de 8 jaque, rey G7, caballo por E4, torre por E4, y estamos en una posición muy interesante. La jugada natural sería hacer alfil D3, y tras torre 7 el blanco tiene una leve ventaja mínima, que se quiere, pero que puede llegar a ser duradera en lo que respecta a la posición del alfil de C8 y de la torre de A8, ¿no? Si no sale el alfil, no puede salir la torre, o hay que recurrir a algún artilugio
táctico para poner en juego el resto de las piezas negras que están en su posición inicial. Sin embargo, Tal tenía una pequeña sorpresa para el joven Esmilín en esa época, y es no jugar alfil D3 sino alfil F3. Y ahora, si la torre vuelve y no acepta el presente, después de torre H de 1, el blanco tiene una ventaja importante. En la partida, Esmilín aceptó el convite, jugó torre por C4, y tras rey D2 la cosa se pone interesante, ¿no? El blanco ha entregado un peón para mantener la presión sobre el alfil de C8 y la torre de A8. Si el blanco ahora, si las negras ahora recurren a, por ejemplo, B6, seguiría torre C1, ¿no? Y después de torre por C1, alfil por C1, alfil B7, torre D7, torre B8, torre C7, con un poco más de actividad por parte de las blancas, pero no demasiado más. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Bueno, vayamos a, después de rey D2, B6, que el blanco juegue B3, ¿no? Entonces aquí las negras podrían jugar torre C5, torre E1, alfil B7, torre por A8, alfil por A8, torre 8, alfil B7, torre B8, alfil A6 y torre A8. Y nuevamente hay alguna presión de parte de las blancas, ¿no? El peón de A7 se va a caer y debemos ver cómo sigue la cosa, pero no parece que sea tan importante la ventaja. Entonces, después de rey D2, Esmilín dice, bueno, ¿cuál de las dos torres es más activa de las blancas? Bueno, claramente la torre de D8, por lo que elige responder C5. Y es tentador ahora para las blancas jugar torre C1 con idea de doblarnos de torres en la octava fila. Pero aquí la sorpresa viene de parte de las negras, porque pueden jugar torre C2 jaque, y después de rey por C2, alfil F5 jaque, torre D3, C4, alfil por B7, CD3, rey D2, torre B8 y torre E7. En esta posición el negro tiene un contrajuego, creo que más evidente que en las posiciones anteriores, ¿no? Ahora podría seguir con torre B8 y tal vez B4, tratando de generar la posibilidad, no demasiado lejana, de crear un peón libre, dado que tienen el 2 contra 1 en el flanco dama. Entonces, tras C5, Tal se da cuenta de esta amenaza y juega torre C1, evitando el torre C2. Si ahora sigue torre D4 jaque, torre por D4, C por D4 y torre C7 con ventaja, ¿no? El peón de D es candidato a caerse y la amenaza es alfil D5, y si se va al alfil, comer en B7 con torre o con alfil. Aquí entonces las negras eligieron jugar torre por C1 y después rey por C1. Tal era muy optimista y dio como sentado que esta posición está ganada para las blancas. Convengamos que el final es muy difícil, la clave es muy interesante para ver cómo hace el blanco para ganar. Fundamentalmente hay que dejarlo Subswan para que no haya más posibilidades de hacer jugadas y terminar enfrentando
el alfil de blancas en la diagonal para o bien ganar la pieza entera o bien ganar calidad al forzar a la captura alfil por alfil y luego torre por torre. Así que volvemos a la partida. Siguió con H5, H4, torre B8, torre E8, F6, alfil D5. Ahora la amenaza es alfil E6, ¿no? G5, como sabe que no tiene opciones, Tal va a tratar de hacer la jugada en el momento indicado, la jugada de alfil E6, ¿no? G5, G3, peón por, rey G6, rey D2. Si ahora juego alfil E6, la jugada intermedia es, claro está, alfil E4. El negro jugó B5, rey E3, B4, A3, B por A3, B por A3, A5, rey F4, lo está dejando sin jugadas, A4, F3 y finalmente aparece la posición de Sulzmann. No hay muchas jugadas disponibles para las negras, por lo que ha llegado el momento de ganar el material. Alfil E6, alfil por E6, torre por B8, alfil por B3 y torre B5, y ahora uno de los dos peones se cae, generando la ventaja que el blanco va a poder imponer. Bueno, estas son dos partidas que se pueden tomar como modelo para ver algunas de las dificultades con las que se enfrentan las negras dentro de la tranquila variante del cambio de la defensa india de rey.